Hola. Bien, acá les traje mis cajas de conocimiento. Estas cajas tienen un poco de polvo porque las tenías guardadas desde el año pasado. Bueno, empecemos. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una forma más que tiene el ser humano de conocer el mundo. ¿Y cuáles son las otras formas de conocer que tiene el ser humano? Bueno, algunas de ellas pueden ser la religión, la astrología, la magia. Todas ellas en algún momento de la historia gozaron del prestigio que tiene hoy la ciencia. Vamos con una definición. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, trasladados a experiencias de las que deducen principios y leyes generales. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una forma de conocer el mundo, como ya dijimos, pero también podríamos hablar del universo, porque hoy en realidad la ciencia nos permite salir del planeta y ir a conocer el mundo exterior. ¿Y cómo es que lo hace? A través de la observación, la experimentación y las teorías. Entonces, el ser humano ha observado el mundo desde que vivía en las cavernas y luego realizó experimentos y estableció teorías que en aquellos momentos no las escribía, pero sí generaba teorías. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es observar y razonar para poder deducir y establecer leyes, teorías y leyes. Entonces, ¿de cualquier manera se realiza esto? No, la ciencia tiene un método que se llama método científico. Este método tiene una serie de pasos que hay que establecer y por eso hablábamos de sistematizar, del conocimiento sistemático, porque hay que establecer una serie de pasos para poder corroborar una teoría. Entonces, yo observo un hecho y ese hecho me lleva a realizarme una pregunta. Y esa pregunta que me realizo me lleva a establecer una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta provisoria. Y ya vamos a ver por qué es provisoria. Luego, para ver si esa hipótesis que yo establecí es correcta o no, realizo un experimento, luego lo analizo, estudio sus resultados y los interpreto. Y luego esos resultados, ya sea que me den la razón o que no me la den, los tengo que publicar, comunicar. ¿A través de qué? Y de revistas científicas. Bien, entonces, ¿cuáles son los pilares del método científico? Los pilares del método científico son la observación, como ya dijimos. Y luego yo voy a realizar un experimento, pero ese experimento no se realiza de cualquier manera, sino que tiene que tener la posibilidad de que yo cada vez lo pueda volver a realizar y que siempre me dé el mismo resultado. Y ahí va la idea de que sea corroborable. Entonces, recapitulemos. Yo soy un gran científico que tengo un objeto de estudio al cual observo y me realizo una pregunta. Y esa pregunta que me realizo me lleva a establecer una hipótesis. Y con esa hipótesis me imagino y pienso un experimento para ver si puedo corroborar esa hipótesis que establecí. Si yo corroboro esa hipótesis y cada vez que realizo el experimento los resultados son iguales, entonces esa hipótesis se transforma en una teoría que además ha sido corroborada. Pero si un día sucede que viene un científico cuyo objetivo malvado es destruir mi teoría o tal vez un avance tecnológico provee la posibilidad de estudiar mejor
objeto de estudio, tal vez mi teoría termine siendo refutada. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar el resultado de esa teoría, ¿sí? El experimento se realiza y me da resultados distintos. Entonces esa teoría ya no sirve y es descartada. Bien. Un ejemplo de esto es cuando se descubrió a través de un avance tecnológico que adentro de los átomos existían partículas aún más chiquititas que el átomo mismo, que eran el neutrón, el protón y el electrón. Y entonces se descartó la teoría de que el átomo era la última parte indivisible, o sea que no se la podía dividir, de una molécula. Entonces, vamos a cuáles son las características de la ciencia. La ciencia tiene la característica de ser racional. ¿Y por qué es racional? Bien, porque utilizamos la razón para establecer las teorías. El científico observa eso que está ahí, se pregunta, razona y establece una hipótesis que luego, si es corroborada, se transforma en una teoría, pero utiliza la razón. Otra característica es que es objetiva. Y acá vamos a hacer un paréntesis enorme, porque los científicos sociales vamos a discutir esta idea de objetividad. Pero por ahora nos quedamos con esta. Es objetiva. ¿Por qué? Porque el científico está por fuera del objeto de estudio, está por fuera del experimento y no está interviniendo. Y solo observa y no interviene. Bien, entonces, también existen diferentes clasificaciones de la ciencia. Nosotros nos vamos a quedar con esta. Esta clasificación divide a la ciencia en ciencias formales y empíricas. Las ciencias formales son, por ejemplo, la matemática. La matemática es una ciencia que es abstracta. ¿Y esto qué significa? Que no la podemos conocer a través de nuestros sentidos. Ustedes saben que nosotros tenemos sentidos. Olemos, vemos, tocamos. Bueno, esos sentidos no nos sirven para conocer la matemática, a diferencia de las ciencias empíricas que sí podemos utilizar esos sentidos para conocer y para observar. Entre las ciencias empíricas están las ciencias naturales, como la física y la biología, o las ciencias humanas, que ya vamos a ver que también las podemos conocer a través de nuestros sentidos. Entre las ciencias humanas, que muchas veces se llaman ciencias sociales, está la historia, que es la ciencia que a nosotros nos ocupa. Nosotros habíamos dicho que la ciencia es un conocimiento racional. Bien, hay diferentes formas en que el ser humano razona. Hay un tipo de razonamiento que es el razonamiento inductivo, en donde yo, de un hecho muy particular, generalizo, establezco una ley y deduzco para poder ver hacia futuro. Esto es, por ejemplo, no sé, yo digo que todas las personas rubias son simpáticas porque conocí una sola persona rubia y es simpática. De ahí establezco una ley y cada vez que conozco una persona rubia me parece simpática. Este razonamiento es totalmente falible, o sea, no es necesariamente el día que yo conozca a una persona rubia que no es simpática, se me cayó el razonamiento. Después, por ejemplo, de una ley general, yo puedo deducir las consecuencias. Este razonamiento
no es falible. Si yo digo que todas las cosas caen de arriba para abajo porque existe la ley de la gravedad, esa es una ley general por la cual yo puedo deducir que si sostengo algo en la mano y lo suelto, se va a caer. Y siempre que sostenga algo en la mano y lo suelte adentro del planeta Tierra, se va a caer. Bueno, pero esas no son las formas de conocer del pensamiento científico. El pensamiento científico tiene una forma de razonamiento que se llama hipotético-deductivo. Como dijimos, el científico observa, se pregunta, establece una hipótesis, luego deduce unas posibles consecuencias y va y realiza un experimento para saber si esas consecuencias que dedujo que podían ser son reales o no. Si lo confirma, la hipótesis se transforma en una teoría y si no lo confirma, entonces la hipótesis es rechazada y se descarta, como ya lo habíamos visto. Esa es la forma de conocimiento científico. Pero la ciencia, ¿siempre existió? No. La ciencia tuvo diferentes etapas. Por ejemplo, en la Edad Antigua, sobre todo con los griegos, existía una serie de científicos que se llamaban filósofos, que se sentaron a pensar diferentes cosas y que establecieron muchas teorías que sirvieron de base para la ciencia contemporánea. Pero entre la Edad Antigua y la Edad Moderna pasaron casi 10 siglos. Y ahí no se utilizó el conocimiento científico, sino que el conocimiento que se utilizó para conocer el mundo que nos rodea es el de la religión. Y ese conocimiento le sirvió al ser humano durante 10 siglos. Pero llegó un momento en donde dejó de servir. Y ahí aparecieron nuevos científicos, como Galileo Galilei, que van a empezar a pensar otra vez de manera racional, a través del pensamiento racional. Y esta es el otro pilar de la ciencia contemporánea, que es hija de la ciencia antigua y de la ciencia de la Edad Moderna. Y otra característica que dejamos para lo último del pensamiento científico es la del pensamiento crítico. ¿Y por qué nos interesa el pensamiento crítico? Porque el pensamiento científico lo que hace es estar todo el tiempo cuestionando cosas que parecen dadas. Les voy a dar un ejemplo. Durante mucho tiempo el ser humano observó que las cosas caían de arriba para abajo. Y nunca se preguntó por qué las cosas caían de arriba para abajo. Hasta que un día llegó alguien como Galileo Galilei que se empezó a preguntar por qué las cosas caían de arriba para abajo. Y a través de sus experimentos se pudo establecer diferentes teorías y los siguientes científicos pudieron establecer que existía una aceleración por la cual los objetos caen de arriba para abajo y también que existía una fuerza que atrae todos los objetos que están adentro de la Tierra hacia el centro de la Tierra. Por eso es que las cosas caen de arriba para abajo. Esa fuerza se llama gravedad y esta es la ley de la gravedad. Bien, en el próximo video vamos a estar hablando de las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Y qué es lo que estudian? Bueno, los dejo acá para que lo piensen. Y la próxima vamos a hablar de esto. Adiós.